Bueno, vamos a analizar ahora problemas que involucran varios cuerpos. En este tipo de problemas surgen fuerzas que son interacciones entre los cuerpos, ¿no? La fuerza que cada uno de los cuerpos ejerce sobre el otro. En este caso, digamos, la dificultad radica en que estas fuerzas, así como las fuerzas de restricción, como la fuerza normal, son en principio desconocidas. A pesar de esto, tomando en cuenta las restricciones, podremos también resolver el problema, es decir, encontrar el vector posición y el vector velocidad para todos los cuerpos. A pesar de que existan fuerzas desconocidas, en el camino las podemos ir conociendo a través de las restricciones y además de eso, esto no nos va a impedir poder resolver el problema completamente. Entonces, vamos a mirar la siguiente situación, digamos, para poner esto un poco más claro. Bueno, tenemos aquí dos cuerpos, este cuerpo gris y este cuerpo rojo, que parten del reposo. Bueno, por aquí no están cerca a la superficie de la Tierra, por lo tanto no tienen fuerza gravitacional, están, digamos, que en el espacio libre. Sobre este cuerpo voy a aplicar una fuerza que está aquí en esta dirección, la dirección que muestra esta flecha. Entonces, sobre este cuerpo hay aplicada una fuerza. Este cuerpo que está completamente aquí, pegado a él, también parte del reposo y parte desde esa posición, ¿no? Muy junto al primero. Bueno, aquí, ¿qué nos dice la intuición? La intuición dice que cuando esto arranque se va a mover seguramente en esta línea y este cuerpo rojo va a permanecer pegado a este cuerpo gris. Entonces ahí tenemos nuestra restricción. Este cuerpo de aquí está restringido a moverse al lado del primero. Entonces veamos qué sucede. Entonces, los dos cuerpos empiezan a acelerar. Bueno, debido a que este se va a mover junto a este, seguramente va a acelerar. Como este acelera, sobre él debe existir una fuerza. ¿Y quién está proporcionando esa fuerza? Este cuerpo de aquí. El cuerpo gris es el candidato a proveer esa fuerza que hace que este cuerpo rojo se mueva con cierta aceleración. Entonces ese cuerpo gris ejerce sobre el cuerpo rojo una fuerza. ¿En qué dirección? Pues en la dirección del movimiento. Así de esta manera, ¿no? En esta dirección. Bueno, sin embargo, por la tercera ley de Newton, sabemos que si este cuerpo ejerce sobre este una fuerza, este sobre este ejerce una fuerza de igual magnitud en dirección contraria. Así de esta manera, ¿no? Entonces, este ejerce sobre este una fuerza hacia allá y este sobre este ejerce una fuerza hacia acá. Bueno, pongamos un sistema coordenado. Bueno, este sería nuestro eje Y y este sería nuestro eje X. Entonces lo que sucede es que parten de reposo, aplicamos una fuerza sobre el gris y el rojo va a estar restringido a esta posición de acá. Bueno, para describir estos problemas que involucran varios cuerpos, vamos a tener que utilizar entonces varios vectores de posición, ¿no? En este caso es un movimiento unidimensional, entonces vamos a suponer que la posición de este gris es x sub 1 y la posición de este rojo es x sub 2. Así de esta manera, ¿no? x1 y x2. Bueno, además de eso, aquí entre ellos existe una distancia, ¿no? Que es siempre constante. Vamos a llamarla d. Así de esta manera. Entonces, podemos escribir ahora lo siguiente. Es decir, hay una ecuación que me liga estas dos variables, ¿no? Recordemos antes de eso que x2 depende del tiempo, de la posición del cuerpo rojo, y x1 también es una función del tiempo, ¿no? Y están ligadas a través de la siguiente ecuación. x1 más d es igual a x2. Es decir, x2 es función de x1 o x1 es función de x2. Vamos a hablar ahora de velocidad y aceleración. Entonces vamos a suponer que v1x es la velocidad del cuerpo 1. Obviamente en la dirección x. Esto sería dx1 dt. Y que v sub 2x es igual a la velocidad del cuerpo 2, ¿no?
Entonces sería dx2 dt, ¿no? Si deriváramos esta ecuación de aquí, obtenemos lo siguiente. Vamos a derivar el lado izquierdo. El lado izquierdo es x1 que depende de t y d que es una constante. Entonces, si derivamos el lado izquierdo vamos a obtener b1x igual a b2x. Y si volvemos a hacer la derivada, obtenemos que a sub 1 x es igual a sub 2 x. Es decir, los dos se mueven con la misma aceleración y esa es la ecuación de restricción. Bueno, vamos a resolver ahora este mismo problema, pero ya con unos valores numéricos y resolviéndolo todo desde el principio para poder calcular el vector aceleración y las fuerzas internas. Fuerzas internas también llamamos a las fuerzas de interacción, es decir, las fuerzas de las que estaba hablando ahorita, que este cuerpo le ejerce a este y que este le ejerce a este. Bueno, aquí tenemos la misma situación que estábamos viendo, ¿no? Entonces el ejemplo dice así: dos cuerpos están inicialmente uno junto al otro, de esta manera, y sobre uno de los cuerpos se aplica una fuerza de magnitud 16 newtons, siempre constante, en la dirección mostrada en la figura. Los cuerpos tienen masas de 5 kilogramos y 3 kilogramos respectivamente. Entonces vamos a asumir que este es el de 5 y este es el de 3. Nos dicen calcular la aceleración de cada uno de los cuerpos como función del tiempo y B, calcular las fuerzas que cada objeto ejerce sobre el otro. Es decir, como ya vimos, este va a ejercer una fuerza sobre este y este va a ejercer una fuerza sobre este. Sabemos que sobre este se está ejerciendo una fuerza porque, ¿qué sucede aquí con la restricción? Sabemos que este va a quedar siempre pegado a este cuerpo y que van a ir siempre pegados, por lo tanto, si este se acelera, este también se acelera. Y como este se acelera, debe existir una fuerza. Y la fuente de la fuerza es este cuerpo de acá. Bueno, vamos a encontrar de nuevo la ecuación de restricción y la relación entre las aceleraciones de los dos cuerpos. Entonces, como ya vimos, acá vamos a suponer que existe una distancia d entre ellos. El problema no nos la da, pero nosotros sabemos que siempre van a estar distanciados desde su punto medio, desde cada punto medio de cada cuerpo, van a estar distanciados siempre lo mismo. Así de esta manera. Entonces, vamos a suponer que x1 es la posición de este cuerpo, ¿no? Y va a depender del tiempo. Y vamos a asumir que x2 de t es la posición del cuerpo de 3 kilogramos. De esta manera, ¿no? Y la ecuación de restricción, ¿cuál sería? x1 de t es igual a x1 de t más d es igual a x2 de t, como veíamos anteriormente, ¿no? Pero vamos a hacer un esquema de esta manera, ¿no? Entonces, cuando ellos arrancan acá, llega un instante de tiempo por aquí y x1 sería la posición de este cuerpo y x2 sería la posición de este cuerpo. Y x1, si le sumamos d, que sería esta distancia de aquí a aquí, nos da x2. Bueno, vamos a definir b sub 1 de x como la velocidad del cuerpo 1. Sería dx1 de t. Y también definamos b sub 2x como la velocidad del cuerpo 2. De x2 de t. Además de eso, la aceleración del cuerpo 1 en x, vamos a llamarla a sub 1x, y es igual a la derivada de la velocidad del cuerpo 1 en x con respecto al tiempo. Igualmente hacemos para el cuerpo 2.
Bueno, debido a esta restricción de aquí, entonces, si derivamos en ambos lados, entonces tenemos x1 de t más d igual a x2 de t. Entonces, si derivamos a ambos lados, esto es una constante, la derivada es 0, entonces nos da b1x igual a b2x. Y si continuamos derivando, encontramos que a sub 1x es igual a sub 2x. Bueno, ahora, ¿qué tendremos que hacer? Para poder calcular aceleraciones y después de eso, junto con condiciones iniciales, calcular, por ejemplo, v y r, los vectores posición y velocidad, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos. Entonces, observemos la situación. Entonces, tenemos estos dos cuerpos, este y este. Sobre este hay una fuerza de 16 newtons, pero este hace sobre este una fuerza. Vamos a llamarla F12. Así de esta manera. Entonces, sabemos que el cuerpo rojo va a acelerar, por lo tanto debe existir sobre él una fuerza, y este es el que le está aplicando esa fuerza. Debido a que este le está aplicando una fuerza a este a su vez le aplica por tercera ley de Newton una fuerza a este, de la misma magnitud de esta, pero en dirección contraria. Vamos a llamarla F21. De esta manera, ¿no? Entonces, este le aplica una fuerza a este, y este a su vez le devuelve esta. Y ellas están relacionadas por la tercera ley de Newton. F12 debe ser igual a F21. Si escribimos F12 en coordenadas cartesianas de esta manera, F12 en dirección Y, entonces F21 es igual a menos F12 en dirección Y. Es decir, debe ser idéntica a esta, pero con signo contrario. Bueno, en problemas como este, que involucran varios cuerpos, es a veces útil separar el análisis. Entonces, hacer diagramas distintos o sacar diagramas aparte para cada uno de los cuerpos, de tal manera que podamos realizar la segunda ley de Newton a cada uno de ellos de manera más organizada. Entonces, vamos a dibujar un diagrama para este cuerpo y un diagrama para este cuerpo. Bueno, tenemos aquí nuestro cuerpo 1. Sobre este cuerpo hay una fuerza de 16 newtons actuando en esta dirección. También podemos poner, digamos, los ejes coordenados acá. Así de esta manera. Tenemos entonces nuestra fuerza de 16 newtons y tenemos la fuerza 2,1 que el cuerpo que está acá a la derecha le está ejerciendo a él. Así de esta manera. La suma de fuerzas sobre este cuerpo en la dirección X va a ser igual entonces a la fuerza de 16 newtons que va en X más esta fuerza F21. Pero vamos a poner estas dos fuerzas de manera vectorial. Entonces la fuerza de 16 nos queda, vamos a llamarla la fuerza F, 16 en dirección Y. Y esta fuerza F21, si recuerdan, anteriormente era igual a menos F12 en dirección Y. Esta F12 no la conocemos. Es desconocida, es como cuando teníamos la fuerza normal. Bueno, la suma de fuerzas en la dirección X, entonces queda 16 menos F12. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el cuerpo 2. Bueno, aquí está nuestro cuerpo y aquí están nuestros ejes. Estos no son los mismos ejes coordenados, estos son los ejes que nos sirven de referencia para las fuerzas, ¿no? Es decir, el eje coordenado Y, la dirección J, y eje coordenado X, la dirección Y. Bueno, ¿cuáles fuerzas o cuántas fuerzas están actuando sobre él? Solamente una, la fuerza que este cuerpo le ejerce a él y va a la derecha. Así de esta manera, ¿no? Y ahora vamos a calcular la suma de fuerzas en X sobre ese cuerpo 2. Pero antes, ¿qué es F12? Es igual a F12, número desconocido, en dirección Y.
y es la única fuerza que está actuando sobre él, ¿no? Entonces, F1, 2. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton a ambos cuerpos. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Suma de fuerzas dividido entre la masa del cuerpo es igual a la aceleración del cuerpo. Bueno, la masa de este cuerpo del enunciado es igual a 5 kilogramos y la masa de este cuerpo es igual a 3 kilogramos. Entonces, para este cuerpo tenemos suma de fuerzas, que es 16 menos F12, dividido entre la masa, en este caso es 5 kilogramos, igual a la aceleración del cuerpo 1 en la dirección X. Y en este caso tenemos que F12 dividido entre 3 kilogramos es igual a la aceleración del cuerpo 2 en la dirección X. Sin embargo, existe una restricción, ¿no? A1X es igual a A2X. En los ejercicios se suele mucho hacer lo siguiente, definir, como estos dos son iguales, definir una cantidad A que es igual a ellas dos, ¿no? De tal manera que aquí, en la ecuación, nos va a quedar A y A. ¿Qué es A? Simplemente la aceleración de este cuerpo y también de este cuerpo en la dirección X. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones, esta y esta, con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Son F12 y A. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, F12 y A, y ya podemos intentar resolver este sistema de ecuaciones. Entonces podemos hacer lo siguiente. De aquí despejar F12. F12 nos daría 3 por A y esto incluirlo acá. Entonces tendríamos 16 menos F12, que es igual a 3 por A, dividido entre 5. Y esto es igual a A. Entonces podemos pasar a multiplicar el 5 y quedamos con 16 menos 3 por A es igual a 5A. Y podemos pasar esto acá a sumar, ¿no? Entonces 16 es igual a 3 más 5 igual a 8A. Y finalmente tenemos que A es igual a 16 entre 8, 2 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, a partir de esta aceleración y las condiciones iniciales ya podríamos obtener la velocidad de cada uno de los cuerpos y la posición de cada uno de los cuerpos y digamos que responder las preguntas que se nos planteen acerca de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora un cuerpo en recorrer 10 metros? ¿Qué velocidad tiene después de tanto tiempo? Etcétera, ¿no? Bueno, la segunda parte del ejercicio nos pregunta sobre las fuerzas internas, ¿no? Es decir, sobre esto, F12. Y bueno, lo podemos despejar muy fácilmente de aquí, ¿no? Entonces, F12 es igual simplemente a 3 por A. 3 por 2 igual a 6. 6 newtons. Entonces, para resumir, sobre el cuerpo 1 había una fuerza de 16, pero el cuerpo 2 le ejerce una fuerza de 6 a este en esta dirección y este a su vez ejerce una fuerza de 6 newtons sobre este cuerpo. Eso hace que se genere una aceleración de ambos cuerpos de 2 metros sobre segundo cuadrado.